¿Así de plano me aborreces? Así de plano. Entonces aquí le cortamos. ¿Le cortamos? Bueno, devuélveme mis cosas. ¿Cuáles cosas? Mis suspiros, las noches en vela que me he pasado pensando en ti, los besos que te he dado. Ay, ¿qué me has dado? Bueno, con el pensamiento. Brillando en la zona, brillando en la zona, son dos amigas estrelladas. ¿Qué pasó, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Amiguita, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estás, amiguita? Amiga, muy bien. Chiquillos, ¿ustedes cómo están? Esperemos que estén muy bien. Ay, ojalá que sí. Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo. De nuevo, de ¿Verdad? nuez. Sí. Amiga. A ver, Antes de primero, empezar, sí, hay a que ver, presentarnos, no, amiga. pues claro. Yo soy Sally Estrella. Y yo, Yasmin Estrella, y Y juntas juntas somos somos estrelladas. Ay, chiquillos, pues la verdad estamos felices de estar otra vez en un capítulo más de estar chismeando con las estrelladas. Claro. Amiga. Y pues esperemos que hayan visto el capítulo anterior. Amiga, que yo sigo impactada. Ay, sí. Sigo toda Y impactada. sale cada cosa. Bueno, es que para dar contexto, acuérdense, el video pasado fue de las paninis del internet y ahí salieron pues varias, pero la que me sigue impactando, amiga, es Doña Florinda. Doña Florinda Mesa. Amiga, me acabo de enterar de un chisme. A Que ver, yo dije, cuéntanos el no te chisme. pases, amiga. Pues que Don Chespirito no tenía dinero. O sea, sí tenía, pero que en las Se lo últimas controlaba. se lo controlaban, amiga. O sea, pero ¿dirías tú quién? Pues Doña Florinda. Pues no, sí, Doña pues. Florinda, amiga. El hermano de Doña Florinda era el que Administraba el acá que en el administraba. Y todo acá porque que un día un hijo de Don Chespiro fue a verlo y que le dijo, oye, papá, ¿si me vas a comprar el carro que pues me habías prometido? No, pues déjame, le digo acá. a Porque la le Florinda. daban, sí, andaba Y tomando que ya fue decisiones. con Doña Florinda y que le dijo, amiga, oye, pues fíjate que acá me está pidiendo el coche que le prometía. Y que Doña Florinda, no, pues sí, pero ¿cuánto cuesta? No, pues tanto. ¿Tanto? Mi Robert. Robert, ¿Cómo estás, tanto. Robert? Pero amiga, imagínate, tanto que trabajó, tanto que le echó ingenio y tanto éxito en tantos países, tanto dinero que generó, amiga, Para que al final no pudiera ni siquiera disfrutar de su propio hasta dinero. eso le controlaban. Y luego para sus hijos, me imagino que pues una guerra infinita Pues contra, imagínate. pues digo, hasta ahorita estamos viendo en la serie nueva que salió, Sí. todo Ay, chismerío. y es que si uno se va enterando de las Ay, en las sí, series, de amiga, cada y cosa, cada chisme, cada y cosa cada que infidelidad, Ay, es que sí, ¿por qué existe la infidelidad, amiga? Ay, amiga, pues yo no sé. Porque hay hombres y mujeres infieles en este mundo. Ya, chicos, compórtense. Ay, amiga, eso le hubieras dicho al personaje del que vamos a hablar hoy. Ay, nuestro Pedrito Infante. Canijo. Canijillo, Canijillo. guapetoncillo, canijillo, pero Muy buen así cantante. es. Pues ya lo dijimos, hoy vamos a hablar de Pedro Infante. Pedro Papacito Infante. Ay, estaba bien guapo, amiga. Sí, guapísimo. Dios, ¿quién hubiera pasado por Es que esas aparte armas? siento que él era un coqueto nato. Muy, sí. O sea, sí, completamente le salía natural hasta Sí. en su audición. Bueno, si ustedes tienen que ver una serie que salió de Pedro Infante, Pero primero vean el video y luego se van a ver la serie. obviamente. Entonces en la serie pues se ve que en la audición hasta se lleva las morritas porque sabe que está muy nervioso y que como que no está proyectando todo ese feeling que trae así de... Sí, amiga, porque no era pozón, no era de esos hombres de, ay, claro. No, sí, era sí, como sí. luego se emocionaba con las mujeres así de, ay, te quiero conquistar, Dios. hermosa, preciosa. Por eso le salía tan natural. Ay, Pero sí. la que le llevaba las morras para que no se pusiera nervioso era María Luisa, Era la María esposa. Luisa, Ella María no. Luisa era No su con el esposa. afán de ahora échatelas para que cantes bien, no, sino que ella sabía que ahí era Su punto para llegar a ese como a sacar esa sensualidad. Su área de confort. Sí, Aquí, donde él era él mismo, sin tapujos sin ni nada, amiguita. Pues bueno, así de chavitos vamos a hablar del Pedro Infante.
que pues bueno, tiene en esta gama pues muchas cosas buenas, muy buenas, cosas no tan buenas, cosas medias turbias, pero pues es que era lo que ahorita, bueno, ahora uno ve y conoce va sacando, claro, la vida información. del Pedro, pues dices, ay, no, pues es que si no hubiera pasado eso no sería la leyenda. Claro, Pedro Infante. aparte siento que es como un icono muy mexicano, o sea, como que en todo el mundo nos ubican así, Pedro Infante, México. Amiga, hasta Paulina Rubio cuando le preguntan, o sea, ¿qué íconos de tu país? Ya es que dice Vicente Fernández, Pedro Infante. O sea, claro. Pues bueno, amiguita, obviamente el video no va a ser como la biografía de Pedro Infante, sino No, que vamos a platicar el chisme. el chisme. El chisme caliente de la vida de Pedro Infante, de nuestro Ah, bueno. Pedrito Hot Infante. Ay, sí, Canijillo. Pedrito Pues miren, él guapo. nació en 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Digo, ya si no, si en tierras calientes, ¿cómo no iba a ser No, canijo? No, Dios, por eso. Dios. Todo el calorcito lo traía. Él fue barbero, carpintero y mandadero. El boxeador le encantaba. Ah, sí, también era muy atlético, se la pasaba haciendo ejercicio, pero cuentan que tenía una afición canija por la comida, mía. Oh, sí. Que le retacaba a todo así canijo porque él siempre pensó que en su carencia, cuando él era muy chiquito, tenía mucha carencia Sí, sí, sí. económica, entonces cuando tenía la oportunidad de comer como que recordaba todo eso y decía, Pues ya dale. si no, amiga, eran 14 hermanos. No, pues está 14 difícil, hermanos, no, está pues sí. difícil ¿O llevar comes comida tú o para como yo? todos. Pues de hecho hay un chisme en Ay. el que dicen que lo invitaron a un bautizo y que llegó antes que los invitados y que vio un pavo y que se lo comió No es todo. cierto. Cuando se dio cuenta, ya cuando entró en razón, dijo, ah, caray. Y que la anfitriona estaba súper enojada, así No, como amiga, de, ¿y ahora pero- qué le voy a dar de comer a mis invitados? pero Y qué que mandó ganas. a pedir a otro pavo. Qué ganas de ser pavo. Para que te comiera tremendo Aquí bombón. aquí está tu pavo, Pedro. Ah, ya sé. Pues sí, amiga, es lo que te digo, o sea, Pedro Infante era como un estuche de monerías, entre lo que dijiste, carpintero, y todo eso, todas esas cosas que él tenía, las reflejaba luego en sus, o sea, le sacaba provecho y todo. A su personalidad. Ajá, le Sí. sacaba provecho y lo plasmaba luego en las películas. Aparte dicen, bueno, cuenta que cuando fue carpintero hizo su primera guitarra y él tenía mucho el acercamiento a la música, o sea, porque dicen que su familia, su mamá creo que era muy buena cantante y tenía como en su familia músicos y que cuando entró a la carpintería lo primero que hizo fue su primer guitarra que estaba medio fea, pero pues que él andaba bien feliz cantando por todos lados y creo que de ahí nació todo Y eso. tocaba la guitarra. Sí. ¿Quién fuera guitarra? Ay, ya párale, ya párale. Ya entendimos. No, ya, porque creo que en el video de nuestros top 10, creo que sí dije que uno de mis artistas Ah, favoritos sí, era era Pedro su Infante, o Pedro sea, Infante. sí, Sí. amo Pedro Infante. Ay, sí. Y Aparte, luego, amiga, la verdad es que era muy buen actor. Sí. O sea, miren, yo sé que es complicado que alguien te diga así como, ve películas antiguas que ya habíamos platicado Ajá. en el capítulo de Lidio Fernández, que es difícil como decirle a las generaciones nuevas que vean las películas antiguas del cine de oro mexicano, Ujú. pero realmente es muy, muy bonita o sea, independientemente de su persona, la actuación que él tenía era muy bonita, era La muy chispa amena. que le daba, Ajá. sí, la chispa que era lo que te enamoraba. Y Sí, todas- aparte era súper divertido y como dices, creo que todo lo que él hacía se plasmaba en sus películas. Sí. O sea, por ejemplo, era súper natural que él estuviera coqueteando con todas las mujeres. O sea, hasta se veía que las mujeres así, Ay, sí. Se había de salir con la suya. ¿Y a poco no le gusta? Déjeme que ya se me hace tarde. Santo de mi vida y de mi hay corazón. buenísimas películas. Ahorita les vamos a platicar Claro. de algunas A ver, peliculillas. entonces, su infancia estuvo ahí media así. De hecho, amiga, allá en Mazatlán tenía una novia que fue su primer noviecilla cuando estaba muy chiquitillo. Pero el papá de la novia, pues no quería que anduviera con el Pedro, porque, pues, Porque era ¿cómo pobre. crees que un músico rascatripas iba a estar con su hija? Entonces,
tenía como unos 14, 15 años. Pedro Infante estaba muy enamorado de su noviecita, la verdad no me acuerdo del nombre, Beatriz, no sé, no me acuerdo. Su primera novia. Pero entonces el papá, porque se iban a escapar juntos, amiga. Ándale. El papá la descubre y se la lleva, vámonos. Y fue como la primera vez que le arrebatan a Pedro Infante como ese amor, ese primer amor, porque pues todos hemos sentido ese primer amor que sientes que te vas Que a no morir puedes si no vivir, está. ajá, sí. Ajá, entonces se la lleva el papá y pues ya, no sabe de ella. Mm. Y entonces luego pues él va buscando y buscando Ese amor. ese amor que luego se ve reflejado en las mujeres que tenía, ¿verdad, amiga? Ay, sí. A ver, platícanos, ¿qué Él- onda con la eso? verdad es que, miren, independientemente de que era muy buen actor, era un mujeriego. Es la realidad de las cosas. Era un mujeriego que le gustaban las mujeres al por mayores y aparte a chiquillas. Sí. muy Bien lo chiquillas. decía en una canción, altas, chaparras, morenas, güeritas, jovencitas, viejitas, de todo le entraba el señor Dios. Sí, miren, con decirles, les voy a platicar lo más fuerte, bueno, de las cosas más fuertes que le pasaron, A que ver. fue que se metió en problemas porque él estaba casado con una señora que se llamaba María Luisa. No, ¿sí era María Luisa? Sí. Sí, María Luisa. Y empezó a andar con otra mujer que se llamaba Lupita, era su novia o amante, Pero mira, amiga. jovencita. Sí, pero a ver, amiga, creo que María Luisa creo que sí era un poquito más grande que Pedro. Ajá. Era más grande que Pedro. Pero, ¿qué onda con María Luisa? ¿Quién fue María Luisa en la vida de Pedro Infante? Porque dentro de todas las mujeres, creo que María Luisa sí fue un pilar bien importante, una pieza bien importante en la vida de Pedro Infante, amiga, que fue la esposa legítima. ¿Le ayudó, amiga, con su carrera? Sí, le ayudó para iniciar. Ella fue como la mujer del proceso que le ayudó a salir o a darse cuenta de ese potencial que él tenía y como que creía completamente en él. O sea, ella le impulsó, le ayudó a sacar sus audiciones, creía en él. Cuando él no creía en sí mismo, ella estuvo ahí, pero pues siempre, bueno, no siempre, pero sucede muy seguido que la mujer que te ayuda a crecer es la que no termina contigo, porque Sí, amiga. por cualquier situación ya después, pues las circunstancias o se les sube la fama o lo que tú quieras y las dejan. Sí, sí, sí. Y es triste porque ella fue la que realmente le dio ese impulso. Él Sí. no hubiera sido lo que fue si no hubiera sido por Sí, ella. María Obviamente, todas las experiencias que tenemos a lo largo de la vida nos hace ser quien somos. Y las personas, hoy estaba escuchando un poema que decía que gracias a todas esas personas que te hicieron daño, gracias a la persona que te engañó porque te hizo ser más fuerte, gracias a que tus papás te regañaron, gracias a las situaciones, bla, 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 eres quien eres y Claro. tienes que darle gracias. O sea, en vez de estar como todo el tiempo, ay, maldita sea, Sí. o lo que sea, sino darle gracias a El gracias. por qué y para qué estuviste aquí en mi vida. Exactamente. Y entonces, pues ya ahí vamos también sanando esa parte, amiga. Pero sí es cierto, o sea, por ahí dice, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una mujer. Pero regresando un poco, Ujú. igual, don Chespiro. Ay, sí, o sea, ¿qué onda? ¿Qué quieren, señores? Nada más cuchicuchis. Me encantaba, ay, sí. O sea, sí, pero- El Chespiro tenía a su esposa que hasta le hizo su trajecito del Chapulín Colorado y a la mera hora no. Y luego Y- ahí se andan quejando de que no me apoyan. Luego ahí anda el Chicharito diciendo. Ay, sí, que mujeres. dan, pues como quieren, mijos. Y luego mijos. salen con sus cosas y las mandan ahí por allá. No. Oh. Pero bueno, entonces María Luisa sí fue esta esposa, pero no podía tener hijos con María Luisa. Ah, Qué triste. O sea, Eso sí. fue como la situación, creo que como que pesó demasiado porque él quería tener una familia. Aún- De hecho, adoptaron a una Ujú. niña que era su sobrina, o sea, su hermana de Ajá. Pedro Infante, Ujú. tuvo muchos hijos y en una circunstancia tuvo que dejarle a la niña al cuidado de Pedro Infante, pero el canijo se la adueñó, o sea, la bautizó, le cambió el nombre, se llamaba Doraluz cuando la adoptó y él le puso Dora Luisa. Dios, y se quedó con Y se ella. quedó con ella y la hermana pues sí se enojó mucho porque dijo, oye, pues no tenías mi consentimiento. Pero era como un poco sí cubrir esa. Pero ella, pues sí, al final él pues suplió todas sus necesidades de ella y no le faltó nada a la niña porque como que fuera de todo Pedro Infante era un hombre muy, muy noble y muy desprendido de las cosas económicas, amiga. Sí. O sea, apoyaba mucho a su familia, dicen que adoptó a casi todos sus sobrinos, No, amiga, y que hay, tenía como 50 personas a su casa, o No, sea, déjate tú. dependiendo de él. hay un. De su tenía una familia. casa donde se formaba la gente. Así había filas y sí. filas porque sabían que les Pedro iba a Infante dar. les iba a ayudar. Entonces,
o sea, está bien sí de ser desprendido, pero también Sí, luego- yo siento que había mucha gente que obviamente se aprovechaba. De hecho, incluso Claro. hay una historia que dicen que antes de que se Ujú. fuera, llegó una señora, que fue su último acto de nobleza, que llegó una señora y que le dijo que tenía una circunstancia con su esposo, bla, 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 y le dio dinero, le dio creo que 500 pesos, que para ese entonces era mucho. Mucho dinero. Y pues dicen que ese fue su último Sí, acto. no, hasta eso sí, o sea, todas las historias detrás que se También cuentan de él. Sí. platican que hubo una vez que grabó una transmisión de 30 horas en la televisión que para recaudar dinero para la Basílica de Guadalupe. Wow, Y que mira. así que hacía conciertos o que le invitaron, escuché también una anécdota, que lo invitaron a una primaria porque iban a tener una recaudación para, creo que querían un piano Ujú, para los niños que iban a aprender. ujú. Y le dijeron, y ellas pensaron, creo que eran monjitas, creo que pensaron que les iba a decir que no, y que no, que sí voy, y que no sé qué, y que al mes llegó, y que todas bien sorprendidas, y que no nada más eso, sino que llegó con el piano, y que aparte les dijo que todo lo que recaudaran era para lo que ocuparan. Sí, o Para sea, ellos. eso O habla sea, era también era muy noble. de la buena persona que era, ¿no? O sea, pero... Porque yo creo que por lo mismo de sus carencias que tuvo de pequeño, como que no quería que nadie más sufriera esas Claro. circunstancias que él tuvo desde niño. Sí, no, y hablando de esas cosas que vives de chamaquillo, luego cómo se salen después, es esto, amiga, que yo te decía de la novia chiquita de 15 años que se la arrebataron. Luego él, como que su patrón de conducta era Exacto. conseguirse a personas más chavitas. O como que se quedó con esa idea de que tengo que tener una de 15 años. A mi novia que me quitaron. Ajá, la novia Así que me no, quitaron. porque entonces cuando estaba casado con María Luisa, conoció a una chavita de 14 años. Que se llamaba 14 Lupita, años. Lupita Torrentera. Ajá, sí, era creo que bailarina o algo así en el teatro donde trabajaban. Y cuenta Lupita, decía, es que yo cuando lo vi bajar así a los camerinos y lo vi, amiga, pero todavía lo cuenta. Ay, sí, Como le brillan los ojos. Se le cae la baba de acordarse, ya era una entrevista ya con una señora ya grande, Ya pues. mayor, pero se ve que sí fue su amor de... Sí, pero ella sí era, digamos, la querida, la amante, la otra, la Florinda. otra, sí. Dios, la Florinda. La panini. La Panini. Pero no, porque ella no se metía en el matrimonio, o sea, era como de que sí estoy aquí, pero... Ella aceptaba su papel. Ajá. Su papel de soy la otra. Pero María Luisa se dio cuenta y le hizo la vida de cuadritos, porque entonces mientras María Luisa, la esposa legítima, no podía tener bebés, la Lupita Empezó a Torrentera tener. empezó a tener, amiga. Y tuvo tres. Tres. Uno que se fue. Pero ahí te va el chisme. Cuéntalo. Pues haz de cuenta que la primera hija de Pedro Infante con Lupita Torrentera, que se llamaba Graciela Margarita, pues falleció a los 4 meses. Ahí dice que no me acuerdo la enfermedad, pero la bebé falleció. Pero haz de cuenta que María Luisa la fue a visitar. O sea, le tocó y le dijo, a ver, ya aquí sé que tienes una hija, no sé qué, bla, bla, bla. La Lupita tuvo que ocuparse un poquito y María Luisa se queda con la bebé. Minutos. Y para esto, ya luego la bebé se enfermó hacia el día siguiente y luego así, y murió. Pues se fue, falleció. Le habrá hecho algo. Amiga, luego ahí ahí dicen que encontraron como un envoltorio, un arete, algo ahí de la María Luisa en la cunita de la bebé. O sea, porque como que le sí, hizo algún trabajo. dicen que la María Luisa sí andaba haciendo, pues ya sabes, Ay, pues cosas es que, raras. bueno, yo no justifico, obviamente, pero pues es que se ganan luego el odio de la gente. O sea, mi hija, hasta como la Florinda me dice, yo no hice nada. ¡Oh, Dios! No puedo cantar sin llorar. Hija ridícula. O sea, primero anda haciendo sus cosas y luego anda de chillón haciéndose la víctima. Bueno, porque se le fue su Robert. Robert. Pero bueno, entonces, te digo, a la par que la María Luisa se llenaba de odio porque no podía y porque veía a Pedro Infante muy feliz y todo, pues sí le hacía la vida de cuadritos a Lupita Torrentera. De hecho, amiga, lo que tú decías, Pedro Infante era piloto aviador. Era piloto. Y- Y con ella miren, así va. ¿Con ella qué? Se fue en el avión y se estrellaron. Tuvo su primer accidente, ¿verdad? En amiga? Michoacán, en Pátzcuaro, ¿no? Sí. O en sí. Zitácuaro, Michoacán. Ajá.
en Y algo. que sí estuvo Acuerdo. peligroso, que porque él la tuvo que rescatar de entre los fierros y todo, y la llevó al hospital, y justo cuando llegó al hospital, él cayó desplomado, amiga, pero en ese primer accidente le ponen una placa. O sea, se sí, le una abre, placa. se le abre y le abren y le ponen la placa porque tenía expuesto el golpechazo. Y entonces por eso, luego, Pedro Infante tenía como sus entradas, así como Muy no, marcadas. muy marcadas, y por Sí. eso luego se peinaba como así. De ladito. Ajá. Ajá, pero aún así con esa entrada, Dios, ¿quién fuera entrada? No es cierto. Digo, para que me tuviera en su cabeza todo el tiempo. Pero, oye, amiga, Ay, sí. Y ese accidente fue la primera vez, primera llamada, primer aviso, y el morro no hizo entendió. caso. No entendió. De hecho, dicen que antes de que tuviera su acá fatal accidente, él fue a rezarle a la Virgen y a decirle que ya no iba, ¿Prometió? ajá, y que pues que le salió muy caro el haber traicionado la confianza de la Virgen, La promesa. la promesa. La promesa. ¿No? A ver, y No luego cumplió sus entonces promesas. ya lleva a María Luisa, la esposa legítima, y luego ya Lupita Torrentera, entonces ya después Lupita Torrentera dijo, ya no aguanto, porque ¿qué pasó? Que Lupita Torrentera dijo, ya no quiero estar contigo. Ay, no, es que ahí va el chismesote. Este canijo empezó a andar con otra, o sea, no era suficiente. Dos, amigos, no dos. Necesitaba una tercera en discordia. Porque la nene. tercera es la vencida. Claro, y ella también era de 15 años, amiga. Amiga, pero fíjate que yo Ay, que sí Dios. soy muy amante de esas películas, hay una película que se llama Los Tres Huastecos. Ajá, sí, sí. En ese de Los Tres Huastecos sale esa morrita, esa señora, Irma Dorantes, Dorantes. de 13 años. 13 años y... De hecho, es la hija de una de las señoras que está ahí. sí, actuando, o sea, ¿no? ajá. O sea, era la hija de alguien. Sale, haz de cuenta que en la escena, si no mal recuerdo, la chiquilla le compra un labial a una fulana que vende cosas, Blanquestera Pavón, y le compra, y el padre, que es Pedro Infante, le dice, ¿quién te pintó esa jeta? Y le quita y no me le andes vendiendo cosméticos a ella, está muy niña. Tenía 13 años, Pedro Infante ahí ya tenía 31 años, y dicen que desde ahí Pedro quedó flechado por la Enamorado. niña. ¿Una pulserita? ¿Le gustan los espejos? Le hago una rebajita. ¿Qué te pasó? ¿A mí? Nada. ¿Por qué, padrecito? Doña, parece que te pegaron. Esa no es boca, pareces payaso. No vuelvas a ponerte porquerías. Ya tendrás tiempo de sobra cuando crezcas. Dígame, señor cura. ¿Por qué les andas vendiendo menjurjes de estos a las niñas? Me pidió un remedio para los labios resecos. Pues esta es muy pequeña para que se los humedezcan. 13 Porque años. hizo una locura, o sea, ahí se ve que sí se enamoró, pero canijo, porque estando casado, se fue y se la llevó a otro estado, municipio, y se casó con ella, o sea, en forma ilegal, o sea, hizo, ¿cómo le dicen? Bigamia. Liga. Pero no de 13 años, ya luego Ya más grande. en otra película que se llama, no sé si es La Oveja Negra o la de No deseará la mujer de tu hijo, vuelve a salir Irma Dorantes, que le avienta un chiquero de puerco, está buenísima sí. esa escena. Ella ya tenía 15 años, él ya tenía 32, pero de todas maneras eran 17 años de diferencia, ¿no? Ahorita podemos decir, sí, pues es que a lo mejor era como la Otras añoranza, épocas, otra claro. época, era la añoranza de su novia que le quitaron. Pero también, amiga, por ahí luego entrevistaron a la doña y le preguntan que por qué, o sea, María Félix nunca le hizo caso a Pedro Infante. Y María Félix dijo, es que Pedro Infante no me llegaba. O sea, Pedro Infante se conseguía a mujeres de bajo nivel. No nivel, bueno, sí como... Sí, o sea, de diferente estatus, por así porque decirlo. era con las que podía. Porque imagínate poder conmigo. No, Dios. no hubiera podido, nene. Entonces, igual con Silvia Pinal, o sea, Silvia Pinal también se las cantó y Silvia Pinal así de chavo, no. No queremos decir que ni Irma, ni Lupita, ni la María Luisa eran mujeres de bajo perfil, nivel, ni nada, sino que Pedro Infante tenía como cierta tendencia a ciertas mujeres porque él sabía
Hasta dónde Hasta podía. dónde podía Que llegar. claro que como siempre era un Casanova y pues se conseguía las que quería, pero obviamente las más experimentadas Claro. o las más cotizadas pues se iban a dar cuenta que este era un Casanova y que no valía la pena por lo mismo, porque no te iba a dar su lugar. Obviamente una mujer como la señora Félix, pues obviamente iba a decir, no, pues yo quiero ser la mera buena. Ajá. No voy a aceptar que este canijo ande con 3 mujeres. Claro, claro. Y eso fue por lo que Lupita le dijo, a ver, ya Sí, no. Ya no aguantó. Y de hecho fue a la casa no, pues ya habíamos platicado. No, pero sí le dijo, a ver, chavo. O sea, yo aguanto que tengas a tu esposa y yo ser la otra. Pero que Pero aparte ya de mí ya otra- tengas otra, Ya no, eso sí no. ya vete al cuerno. Entonces ahí fue donde la dejó y fue cuando se lleva a Irma Dorantes A a Yucatán. Mérida, Yucatán, porque ella era de ahí, o es de ahí, no sé si la señora todavía viva, y se fueron para allá y se casaron. Sí, El y ahí Pedro fue cuando Infante. se empezó el relajo, porque Amiga. la señora, obviamente la esposa María Luisa se dio cuenta y dijo, ¿cómo que este canijo? Imagínate, o sea, tú eres la señora, yo me imagino, o sea, yo siendo la señora, que me enteré que, o sea, que se acaba de casar este canijo en otro estado con otra vieja. No, Y hombre, volvemos a lo mismo. así le va. Una cosa es que tengas un amante Sí, y que no esté reconocida. y otra Y cosa, otra cosa bien es que ya. distinta que te cases, o sea, también el señor, ¿qué onda? O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué onda, mijos? ¿Por qué hacen eso y qué piensan? ¿Que nadie se va a dar cuenta? No, y uno dice, ya O no sea, pasa eso en la actualidad. No, Pero sí, sí pasa, sí amiga. pasa, y muy Y- seguido. entonces, Si ustedes sí, supieran. o sea, él, ¿qué dijo? Me voy a otro estado, Ay, no, no se van a pasa dar nada. cuenta. Al fin y al cabo, aún no hay redes sociales para que me cachen. Ándele, Pero de todos se modos lo entera. cacha. Lo que pasa es que María Luisa ya andaba tras sus pasos, o sea, y no los dejaba en paz. Pues sí, es que ya cuando uno siente como pasos en la azotea, ya no quitas el dedo del rincón. Y a lo mejor ya ni siquiera era como amor de María Luisa. No, amiga, igual y ya era como de- venganza. de, no, ay, de, mira. ay, maldito, desgracia. Porque dicen que le habló enojadísima y que le dijo, ¿cómo te atreves? Y le dijo, ya te tengo una demanda legal por andarte haciendo del chistosito, Y el te muy vas macho. a ir a la cárcel. Y Pepe si el vienes, Torres pues si inocente. vienes a hacer tus papeleos, porque si no, ya nomás van a venir por ti para llevarte. Porque ella no quería divorciarse. Pero cuenta el chisme que Pedro Infante le dijo, es que sí, o sea, yo quiero el divorcio y fírmalo. Y cuentan que Pedro Infante en aquel entonces le dio $1,000,000. Imagínate en aquel. Sí. No, aparte dicen que le daba la mitad, que quedó, o sea, que ella quedó que, ok, no te voy a molestar, estate con tu amante, que nada más era una al principio, pero dame la mitad de todo lo que ganes, de todas tus presentaciones, de todas tus películas, y que le daba, o sea, él le daba con tal de que ya, mira, Déjame en paz, sí, déjame no me vivir. molestes, tú déjame hacer mi vida. Pero claro que obviamente cuando se enteró que se casó con otra, aunque hubieran estado separados o lo que sea, Sí. obviamente dijo, Y, no, yo, esto y sí no". dice Irma, dice, es que él se casó porque él ya, María Luisa le dijo, sí, voy a firmar porque ya me dice el dinero. Pero obviamente no, o sea, y al final, decirle la esposa, yo también me hubiera vengado. Ay, sí. Y yo, pues cuidadito, que aunque ande haciendo otras cosas, esposo. Y yo, porque demandade. Y ahorita, pues bueno, con Irma Dorantes tuvo una hija, porque de hecho la hija era ¿cómo se llama? La prueba latente de que De la Pedro infidelidad. sí había sido infiel, porque estaba la Irmita Infante, que hasta la fecha creo que todavía vive, se parece a su mamá y ahí Pedro Infante. Y pues bueno, amiga, ¿cuántos hijos no habrá tenido no Ay, reconocidos? yo creo que muchos, bueno, fácil unos 10, 20, no sé. Ay, 30, 40, Ay, 50, sí. 60, 70. y yo así de 80, yo soy, no te creas. Mm. Yo no podría ser su hija. Aunque sí quisiera que él fuera mi papacito. No, ya, sería. Y bueno, platicándoles ya acerca de esa situación de que cuando le habló así la señora, así, ¡ay, estás loco! ¿Cómo te atreves? ¿Te vienes para acá o te vas a la cárcel? Pues que ese señor dijo, pues vámonos. ¿Cómo que? ¿Cuándo? Hoy mismo. ¿Cómo que me voy a esperar? Entonces se fue al aeropuerto y llegó y no había vuelos. Pero como el señor era aviador y tenía obviamente muchas palancas y muchos conocidos, entonces llegó y pidió que en uno de los próximos vuelos que fueran a salir, que eran comerciales y que traían telas y cosas así, que se lo llevaran. O sea, realmente él no tenía que haber viajado en ese avión, porque él pidió que incluso lo reemplazaran por el copiloto que iba a estar ahí. Pero dicen que, bueno, que también ya el piloto había dicho, incluso hay una entrevista de la hija del piloto que también estuvo con él en ese vuelo, que él ya había dicho que sentía rara la máquina, que sentía raro el avión. Era muy viejo. De hecho, el avión era de él, ¿o no? Creo No que sé. sí. Creo que sí. Sí. Y pues dicen que el problema fue que también desde que él llegó,
vio que había sobrecarga y que estaba mal acomodado la carga en el avión. Entonces, obviamente, si está mal nivelado, pues puede haber problemas. Y que la mandó a acomodar, pero que descubrieron después, pues les vamos a platicar que obviamente lo que pasó fue que al minuto, o sea, los minutos en que despegó, él iba de Mérida para la Ciudad de México volando para irse con su mujer legal y resolver esta situación, pero pues se desplomó el avión Sí. a los minutos y es lo que dicen que después descubrieron que llevaban exceso de cosas porque aparte llevaban como contrabando de telas. amiga. Contrabando. Lexa. Oye, chava. ¿Estás hablando de mi papá? Saludos a Lex. El Alexa siempre bien metiche. Sí, Quiere brillar en la zona. Bridget. Y luego, amiga, entonces sí traficaban, o sea, sí Pues, era contrabando. Miren, dicen que él no sabía, pero yo digo que sí sabía. El Pedro Infante, es lo que dicen, que él podía tener cualquier como concesión de cualquier persona, entonces como que yo siento que él también llegó a aprovechar esas situaciones para él también hacer como contrabando de telas, que porque dicen que eran telas muy ¿Poncho? finas, Ah. eran muy finas, que eran como mantas o algo así, muy finas de Yucatán, entonces Ujú. pues que se las llevaban. Y fíjate, si ya han visto la serie, se ve así como muy que y llevaba su motocicleta, llevaba como cosas y se ve cómo se Ah, sí, la va aventando va por el aventando camino. cosas, o sea, así de que se está desplomando esto, y órale, órale, dale. Entonces, Y que cuando los encontraron, bueno, hay una historia de que una chavita estaba en su casa y estaba lavando ropa en el patio trasero, escuchó que se empezó el avión, ¿no? Porque hay muchos testigos que platicaron que porque cayó en un poblado. Entonces que vieron el avión y que la chavita se asomó a ver y que le cayó ahí en el avión. Y que cuando la encontró, dice la mamá, que la encontró de 30 centímetros. O sea, que el fuego y la explosión fue tal que los carbonizó y los redujo. Que Los también, cuerpos. ajá, y que también a Pedro Infante y al piloto y al otro, que eran 3 o 4. 15 de abril de 1957, Pedro, nuestro amado Pedro, se ha confirmado ha muerto. En silencio llora su madre rodeada de sus hijas y de sus recuerdos. El dolor de su madre tiene la intensidad de una gran derrota del espíritu y lo acompaña el dolor puro del pueblo, que es grande, sincero y espontáneo. El éxito estremecedor de su existencia brillante se rompe en el filo helado de los crespones. pero a ver, la pregunta del millón. amiga. ¿Cómo supieron que sí era Pedro ¿Cómo Infante? supieron que era Pedro Infante? Porque por ahí dicen que Pedro Infante No murió. Cha, 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 chan. A ver, amiga, ¿tú qué piensas? ¿Que sí o que no o que qué? Pues mira, hay una teoría que dicen que sí falleció porque encontraron, es que él usaba una Esclava. de oro y también por la placa que tenía en el cerebro, pero es lo que dicen, o sea, si esta cosa hirvió a miles de centígrados, o sea, como que porque no se derritió la placa, ¿no? Pero dicen que era muy gruesa, entonces que eso fue lo que hizo que lo identificaran. Pero pues también hay muchas teorías conspirativas. Porque hay un señor. ¿Cómo se llama? Antonio Pedro. Antonio. Pedro Antonio. Antonio Pedro. El ¿Qué? misterioso caso del Antonio Dios. Pedro, que apareció después de mucho tiempo, justo en la edad que él tenía que tener, que eran como 50 y tantos. Y apareció ese señor cantando igualito, No, y con que las mismas, creo que tenía la misma cicatriz, creo que tenía una aquí en el mentón. las Todo facciones. igual. Y hay gente cercana a Pedro Infante que dices que cuando hablas con Antonio Pedro, sí, Antonio Pedro, amiga. Antonio Pedro, sí, Antonio Pedro. Te cuenta las cosas como Que sí, que contaba sucedieron, anécdotas así, canijas, precisas. pero que él nunca dijo que sí era Pedro Infante. O sea, que siempre Ay. le preguntaban, ¿eres Pedro Infante? Que él decía, yo soy quien soy, y nada Yo más. soy quien soy y no me parezco a nadie. Ay, sí. No, pero sí, o tú crees que si se hizo pasar primero por difunto, va a decir, ay, Pues sí es que soy. dicen que, bueno, una de las teorías conspirativas es que cuando pasó esto, lo planeó, o sea, planeó su descenso, su vice, porque él estaba ya harto de ese ojo público, ¿no? Sí. De esa vida así de fama, de farándula, y ya estaba harto, entonces, puede ser Sí, amiga. que también por eso dicen también del Michael Jackson, Y que de mi- vive por ahí, Y de mi Juanga, que por ahí andan los que por ahí niños. andan. Entonces, Pero puede bueno. ser que sí, o también dicen que había una venganza política
y un misterio de las Islas Marías, que según esto, un político muy acá, Picuda. ajá, que estaba enojado porque andaba con su amante y No. que lo mandó a desterrar a las Islas Marías. Que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es De que hecho, también a todos se bueno, enojan. vi en un documental que un señor dijo que, no, era su sobrino, que él dijo que unos militares le platicaron que a él lo vieron en una isla y que Dios. sí, y que dice, yo no sé si creer o no, pero pues eso fue lo que me dijeron unos militares que lo Es que, encontraron. amiga, yo creo que ya cuando una figura es tan famosa empieza en Exacto, estas ese leyendas como, y esa cosa que también, es que yo siento que es como una ilusión colectiva, amiga, en la que es tan grande el personaje que la gente no quiere que se muera, o sea, no quieren que desaparezca. Entonces crean todo este como misterio, estas teorías así de, no, es que seguramente sigue vivo, ¿y cómo crees que se fue? O sea, como que uno no, por ejemplo, a mí cuando se fue Michael Jackson fue así de, no, o sea, no te la crees, o sea, lo estás viendo y dices, no, esto es como una broma, es un chiste, no es cierto, él nunca se puede ir, o sea, creo que es ese fenómeno. sí, como lo que dices tú, o sea, la colectividad y como esa esperanza de que, Sí, de que no muera. Sí. Pues bueno, eso con el chisme, amiga, su vida privada y todas Ay, esas sí. cosas, ¿no? Que por ahí yo creo que se nos pasaron Varias. varias, pero dentro, o sea, independientemente del chisme y de todo, como dijimos, o sea, también era un gran actor, un gran cantante. Entonces, hay muchas películas. Más de 60 Muchísimas. películas, amiga. También más de 350 canciones, amiga. Cantaba hermoso, a pesar de que, mire, yo estuve viendo algunas películas y de repente el audio se oye bien feo, porque se oye como un ruidito así de fondo, como el ruido de la nada, y se oye muy marcado, entonces como que no aprecias mucho la música de Pedro Infante, pero yo siento que yo siento que ya debe de haber algunas remasterizadas. Ujú. Qué bonita voz tenía esa señora. Sí, no, muy Qué muy bonita voz. bonita Y voz. que le quedaba perfecto con todo lo que era él, así, todo ese gariboleo, ese coqueteo. macho. Sí, pero. Macho bien. Sí, Ay, así es. un macho mexa. Sí, entonces dentro de sus películas, ay, no, bueno, pues hay muchas, Hay muchas. ¿no? ¿Tú tuviste la oportunidad de ver algunas, amigas? Sí, yo vi la de Los Tres Huastecos, está muy divertida porque son tres triatas. Son triates. Son triates. Que los separan al nacer. Sí, que uno era monje, padre, el otro Sacerdote. era sargento del ejército y el otro era un bandidillo, ¿no? Un bandido, un bandolero. Bandido. Entonces, la El verdad está coyote. muy divertida. Está Sí. muy divertida. Y aparte sale ahí la chiquilla, ¿cómo se llama esta? La tucita. La tucita. que dice, Papá, tengo sed. Ay, buenísimo. eso. Papá, Y yo creo tengo. que de todas las películas, bueno, no de todas, a lo mejor sí de la mayoría de las películas de Pedro Infante hay como escenas icónicas, por ejemplo, la tucita, la de Chachita, te cortaste tus trenzas, Torita, Sí, también. Torito. Pues también el del inicio, el de nuestro intro, también es muy También es famosillo. buenísimo ese. Sí, hay Este, muchos como. Y muchos personajes también. Y alrededor también de uno Pedro como que Infante. siempre se la sabe, ¿no? Escuchas Pedro Infante y era, Ajá, Hoy de decía Amorcito yo ni. Corazón. Ándale. Ay, Belarush. Sí, es como muy Entonces, icónico. por ejemplo, de las películas, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Fíjense que, dato curioso, ¿eh? Cuando fallece, bueno, más bien, en la película de ustedes, los ricos, hay una escena donde se quema la carpintería de Pepe el Toro, que es Pedro Infante, y ahí queda calcinado su bebé. Y hay una escena muy icónica donde tiene así abrazado a su bebé y empieza a acordarse como de las travesuras del bebé, empieza a reírse, ja, 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 y la risa, la carcajada se le vuelve llanto. Y dicen que esa escena la hizo y que salió esa parte, ese dolor de cuando perdió a su primer hijo que tuvo por Lupita. Sí, porque Entonces como que al final fue una catarsis. De estar ahí. Se Entonces, proyectó. Ajá, y a veces uno dice, ay, es que esa escena que no, sí la sintió desde adentro. Entonces está esa de Pepe el Toro, Un rincón cerca del cielo también, que habla mucho de la carencia, amiga. Ay, la de Escuela de Vagabundos, amiga, esa está súper divertida, tienen que verla, de verdad. Me encanta el personaje de, ay, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por haber venido a la fiesta. ¡Buenos días, pajaritas! Dicen que hay una loca que recoge vagabundas. Esa también es la Tienen que favorita. verla, está muy Sí, divertida. esa es la favorita de mi papá. O sea, de repente, pa, hay que poner un estreno de Pedro Infante. Pon Escuela de Vagabundos. Le encanta a mi papá. Sí, le están encanta, muy es su bonitas. favorito. Y pues bueno, amiga, entonces muchas y muchas películas
Está, por ejemplo, también Dos tipos de cuidado, La oveja negra, Escuela de vagabundos. Tizoc. Tizoc, la de Tizoc creo que fue de las últimas que, si no es la última que hizo, la hizo a color, amiga, también. Y ahí estuvo con María Félix. Entonces, fíjate que una de las cosas que luego no me gustan de las películas es esa cosa de, por ejemplo, cuando hacen papeles de, por ejemplo, en este caso Tizoc, que era un indio, Ajá. es como, ta, Sí, como muy marcado la niña amarilla. el hablar, ¿no? O sea, Según. sí. Bueno, es que también en esa época sí, pegados a los pueblos y hablaban muy así. amiga. No, y sí que tenías que acentuar mucho para estar como muy metido en el papel. Y ¿no? creo que lo padre de todas esas películas es ver todo eso que hace tan mexicano todo, amiga. O sea, desde los templos, ver los paisajes, Sí. los caminos, todo eso. A mí me da mucha nostalgia, se me hace muy bonito. Muy, Sí. muy bonito. Ahorita cuando estaba viendo el de los tres huastecos, que parece como un templo donde que dice, el padre está aquí, y luego los mandan, no, el padre está acá, y los traen corriendo de un lado a otro. Se me hizo muy Sí. padre esa escena. Sí. Y se me hace muy padre la arquitectura, o sea, como te acuerdas de pueblos así antiguos, de pueblitos mágicos que todavía existen y que tienen esas infraestructuras, sí, y es sí. muy bonito. Y pues bueno, amiga, sí hay muchas películas que a lo mejor se nos van a ir por ahí algunas. Ay, hay una muy buena, Angelitos Negros. Ah, Angelitos Negros. Está buenísima esa película. Ah, es que hay amiga. muchas películas, la verdad es Sí. que hay mucho material que tenemos que echar. Sí, hay que echarnos. Sí está, pues no hay que dejar pasar también la de A Toda Máquina, que él se sube a la moto, amiga, es como un tránsito. Y se sube a la moto y tú haces sus acrobacias y todo, porque también se la rifaba. Ah, pero es que dicen que también eso fue porque la dirección de tránsito quería limpiar su imagen. Que porque los tránsitos sí. andaban muy mordelones y traían Sí. mucha la fama y que por eso mandaron a hacer esa película. Sí, sí, Y sí. que incluso le dejaron varios días a él hacer infracciones a los transeúntes como Ay, qué tránsito. padre. Sí, Imagínate que señorita, acaba de hacer una infracción y que volteé así el Pedro Infante. Ay, Dios. No, pues Infraccióneme. Lléveme con usted. Lléveme, don Poli, lléveme. Ay. Pero También, bueno, fíjate, hasta en Coco, Pixar y Disney le hizo un homenaje Ujú. porque también sale, pues como Porque la se- figura de Pedro Infante. se supone que Ernesto de la Cruz es referente a... Ajá, Porque también muere de una manera muy trágica. y trágica. También lo aplasta Aparte una también campana. tenía como ahí un issue con Jorge Negrete, ¿no? Ay, Mira, eso así. Jorge Negrete, ¿qué? Señor. Ay, sí, lo que pedí de Temu y lo que me llegó. Ay, sí, no es cierto. No, también era muy talentoso. No, era Jorge muy Negrete. bueno, Se casó pero- con María Félix. Pues Pero sí. sí, a mí como que ese señor no me gusta tanto. Pero bueno, muchas canciones también, amiga, muy bonitas de Pedro Infante, como tú decías. Está la de 100 años. Hay una también muy bonita que le gusta mucho también a mi papá, que se llama La Gloria Eres Tú, que pues bueno, la cantan muchos, pero Pedro Infante la canta de una manera tan bonita, la de La Gloria Eres Tú, bien bonita. Y por ejemplo, la de Yo no fui, que sale en, la Nana Pancha en Escuela de Vagabundos. Ah, sí. Nana Pancha. Parece que va a llover, La Gloria Eres Tú, Amorcito Corazón, Yo no fui, Me cansé de rogarle, bueno, la de ella. Y la muy siempre pedida, Las Mañanitas de Pedro Infante. Sí. Pues sí, es Entonces, muy, todo representa muy mexicano. Y ahorita Todo. que ya pronto va a ser el mes patrio, pues cómo no. Oye, amiga, imagínate que te cante aquí como en la película. Ay, que sí. Que a la Miroslava le Que le empieza a cantar, y como ella viene así primero así de, ay, no, y le empieza a cantar y luego así de, ay, Dios. Profesor Jirafa. Ay, no, amiga. Hasta Dios. Ay, ¿no? Dios. Y pues bueno, Y, bueno, ahí Diga. va el chisme también a ver. de que quién se quedó con todos los dineros ¿Quién que se generó. quedó con la herencia, amiga? Pues resulta que el señor Matuk, Calderón. su representante legal, se quedó con todo, amiga. De hecho, dicen que la mamá de él, porque le daban una cantidad cada mes para ayudar a sus hijos y todos los sobrinos y todos los que dependían de él, y que iba a la disquera, y que pues fue y que le dijeron No. que en él ya no le, que le dijo el Matuk que nunca más iba a recibir un solo peso. Es que luego también es eso, amiga, que piensas, alguna vez alguien me dijo, es que cuando uno piensa, cuando eres bueno, tú crees que todos son buenos iguales. y todos son iguales. Y es que eso es lo que dicen, que era muy confiado. y De que hecho, no- ese representante lo metió en muchos líos, amiga, desde esto de las cosas ilegales de los aviones y todo eso también. Entonces, híjole, también hay que echarle ojo ahí a quién tienes Sí, a con tu quién lado, confiamos, la verdad. Ujú. Y pues bueno, amiga, también un dato curioso ahí del Pedro es que no tomaba.
Ah, sí, no tomaba nada Pero de ¿qué tal le alcohol. salían los personajes de borracho? Ah, sí, que hasta tuvo que salir y decir que lo que hacía ahí era pura actuación, que no, Ujú. él no era borrachote ni Sí. nada. Sí, amiga. Y pues bueno, hay muchos personajes, les digo, alrededor también de Pedro Infante, como Ismael Rodríguez, el director, que también hablábamos de él cuando vimos el video del Indio Fernández. El Ismael Rodríguez hizo muchas películas con él. Blanca Estela Pavón, que era La Chorreada, que por cierto vi una película hace poco de Pedro Infante que se llama La Mujer que yo perdí, remasterizada, amiga, no sabes Ay, qué sí, se ven belleza bien bonitas. de película. Se ven bien diferentes. Se ven bien diferentes, pero aún así es la magia. Sí. O sea, está tan bonita. Y es que es Blanca, los vestuarios, y Blanca todo. Estela Pavón es bonita, pero en esa película en especial, yo hasta le dije a mis hermanas, vean por favor esta escena. Le hacen un close-up así en la cara. Ujú. O sea, amiga, la belleza de Y mujer. natural. Así Natural. es. Luego está, por ejemplo, también Sara García, que también era la abuelita siempre de Pedro Infante. Los hermanos Soler, Chachita. Ay, sí, Chachita. La Chachita, ¿no? Silvia Pinal, María Félix, muchos. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ahora. No, esa Chachita era también bien tremendilla, ¿verdad? Y pues sí, amiga, pues yo creo que muchas cosas se nos fueron de Pedro Infante. Sí, es muy hay poco, tanto para decir, tanto que escarbarle y tanto Sí. que platicar. sí, pero- es muy poco el tiempo que tenemos Exacto. híjole, resumir que al Toda final la vida de ese toda la gran- vida, todos los éxitos, todo lo que hay detrás, Gran señor. verdades, mitos, leyendas y todo, y al final es eso. O sea, Pedro Infante es una leyenda. leyenda. Y es mi novio, tu novio, el novio de mi mamá, el novio de mi abuelita, el novio de todas. De todas y de Ahora todas. sí, las todas mías. Ay, no, es que, Ay, sí. ay, Dios santo. Pues bueno, amiga, como dice Pedro Infante, mientras cómanos, ámenos y bébanos, man, que no trabajemos. Y hasta aquí se acaba el video, amiga. ¡Vámonos! Y si Ah. vivo 100 años, 100 años pienso en ti. ¡Ah! Espero que les haya Sí. gustado tanto como nosotros este capítulo. Les vamos a poner algunos contenidos también así visuales y bla, bla, bla. Disfrutamos mucho hacer este tipo de videos. Sabemos que a veces no jala mucho este tipo de temas. Pero a mí me gusta Pedro Infante. Pero nos gusta y lo vamos a seguir haciendo. Lo siento, sorry, no sorry. Y pues, para que vean que también cumplimos nuestras claro. promesas, porque habíamos dicho que íbamos a hacer un capítulo de Pedro Lo Infante. pidieron, lo pidieron. Lo pidieron y lo hacemos. Entonces, para que vean que cumplimos nuestras promesas, si ustedes quieren algún personaje, algún capítulo o algún tema en ¿Algún especial, tema especial? pues no duden, de verdad crean que sí leemos todo. Todo lo que nos Todo, ponen todo. lo veremos. También los likes, regálenos unos que otros likes. Suscríbanse si no se han suscrito, activen una campanita que tienen ahí en YouTube para que les avise cuando subamos videos nuevos. Agréguense a nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos Instagram. Y así estamos las estrelladas en todos lados. Brillando En la zona. Pues bueno, amiguita, nos despedimos. Yo mando besos, besos, besos tronados. ¡Mua! Y apachurrados para todos. En especial para ti, chavito. ¿Sabes quién eres? ¡Ay, sí! Entonces, ¡ay, perro! Entonces, pues yo soy Yasmín Estrella. Y yo salí estrella. Y somos Somos estrelladas. ¡Mua! Bye. Bye. Brillando En la zona, brillando en la zona, son dos amigas estrelladas. estrelladas.